Bien. Bueno, en el día de hoy lo que vamos a ver son intercambiadores de coraza y tubo, o de casco y tubo, según distintos autores, digamos, tiene esas dos designaciones. Y tiene una particularidad muy cercana y muy lejana con relación a los intercambiadores de doble tubo, digamos, cercana desde el punto de vista en cuanto hablamos de los intercambiadores de coraza y tubo puros, que son aquellos que tienen la particularidad de tener un solo pasaje por los tubos y un solo pasaje por la coraza. Lejana respecto de cuando tiene más pasajes por los tubos y más pasajes por la coraza, en cuyo caso vamos a encontrarnos con intercambiadores de tipo 1.2, 2.4, 3.6, 4.8, en fin, una gran variedad de intercambiadores de calor. Eh, en general, este tipo de intercambiadores de calor se usa cuando el área necesaria es superior a los 200 pies cuadrados y tiene una gran ventaja sobre los intercambiadores de doble tubo, que es la de no ocupar demasiados espacios, la de ser más versátil, la de generar mejores limpiezas, se arma y se desarma rápidamente, este, y además, obviamente, que transmite o recepciona cantidades de calor muchísimo más altas que los intercambiadores de calor de doble tubo. Lo que vamos a ver ahora, vamos a tratar de ver un pequeño video para que ustedes vean cómo se presentan este tipo de intercambiadores. Por lo tanto, vamos a compartir pantalla. Acá estamos compartiendo pantalla. Bien, y acá nos metemos. Nada más que para ver las distintas partes, que ustedes las puedan ver en pantalla. Yo creo que es lo mejor y lo más bueno que tiene de golpe navegar por internet, donde nos facilita un montón este tipo de visualizaciones. Bueno, vamos a comenzar viendo fundamentalmente la parte básica del intercambiador de calor de casco y tubos o de coraza y tubos. Recorrido por dentro de los tubos. Para calentar el agua, ingresa vapor a 140 grados. ¿Qué es un intercambiador de calor tipo casco y tubos? Casco o coraza, debido a su cuerpo cilíndrico, y tubos, por las partes internas que lo conforman. Supongamos que deseamos calentar agua, por lo que ésta ingresa a 20 grados centígrados y realiza un recorrido por dentro de los tubos. Para calentar el agua, ingresa vapor a 140 grados centígrados
de los tubos. En este ejemplo, el vapor calienta el agua y en consecuencia se condensa. Es importante señalar que los fluidos jamás se mezclan, simplemente uno se dio calor a otro. ¿Cuáles son sus partes? Observando el intercambiador de calor de manera lateral, se encuentran las tapas. Al desatornillarlas, se logran ver los tubos y empaques. Dichos tubos se encuentran permanentemente unidos al espejo. Configuraciones frecuentes. Tipo BEN, es decir, con ambas tapas desmontables y espejos fijos para realizar limpieza interna de los tubos. Tipo BEU, también llamado haz removible en U o tipo bayoneta. Haz de tubos removible para la fase interna de la coraza. En realidad, existen muchas más configuraciones dictadas por tema. Tubular Exchanger Manufacturers Association. Permítanos asesorar. Sus aplicaciones son variadas, ya sea como calentadores de fluidos de proceso, agua para albergas, aceites, fluidos especiales, o como creadores de fluidos de proceso, agua, aceite hidráulico, hidrocarburos, intercoolers, fluidos especiales, también como evaporadores y condensadores, utilizados en refrigeración, chillers, fluidos de proceso o fluidos especiales. Dependiendo de cada aplicación, se diseña un equipo tomando en cuenta las propiedades de los fluidos, temperaturas de entrada y de salida deseadas, flujo másico, presión, propiedades de los materiales, diseño mecánico, etc. Contamos con más de 200 fluidos en nuestras bases de datos, entre ellos agua, aceites, refrigerantes, hidrocarburos, fluidos especiales y más. Nuestros clientes obtienen un dossier de calidad comprando nuestro equipo, certificados de materiales y garantía. Bueno, esa es una presentación de TISA, de un proveedor de intercambiadores de calor de casco y tubo. Pero bueno, sirve para ver, mostraba allí un intercambiador 1-2, o sea que tiene dos pasos por los tubos y un solo paso por la coraza, y lo que ustedes veían dentro de la coraza es, no es otra cosa que los deflectores de la coraza. De todos modos vamos a tratar de mostrar, opa, ¿qué pasó? Bueno, vamos a tratar de mostrar otro video donde podamos ver las partes internas del intercambiador de doble tubo. Perdón, de casco y tubo. Fíjense allí, estamos viendo parte por parte cómo se va armando un intercambiador de calor de casco y tubo. Lo que están viendo allí es un haz de tubos. Estos son todos tubos que están encajados en lo que van a conformar después cada uno de los deflectores
que va a tener la coraza, digamos. Acá van a entrar la coraza y como tapa de la coraza los espejos que se conectan en las de tubo y finalmente los cabezales en ambos lados de la iniciación y finalización de los tubos y las respectivas conexiones de los dos fluidos que habitualmente involucran un intercambiador de coraza y tubo. Fíjense, ahí tienen ustedes el pasaje por uno y por otro lado, tanto por la coraza como por los tubos. En este caso, este tipo de intercambiadores se llama 1-1 porque tiene un solo paso por los tubos y un solo paso por la coraza. Vamos a ver de nuevo la parte de... ¿Está? Fíjense, entonces están las de tubo, los deflectores de la coraza en sí, los espejos que sostienen las de tubo y finalmente los cabezales. Las entradas, sería esta la entrada de los tubos, esta es la salida de los tubos y los extremos conformarían la entrada y la salida de la coraza. Finalmente tenemos, vamos a detenernos un poco acá, la entrada de uno y otro fluido. A ver, vamos a ver si podemos ir un poquito más atrás. Para que ustedes vean, hay un fluido que va a estar fíjense, por acá está entrando un fluido, el fluido caliente, que va a meterse por dentro de los tubos y va a salir por esta tubería. Lo mismo pasa con el fluido que va por la coraza, ingresa por esta tubería, fíjense que sigue el camino de los deflectores para salir por la tubería de salida. Bueno, ahora vamos a entrar a ver si hay algo más por acá. Este que me gusta mucho a mí. Fíjense, ese es un intercambiador 1-2 con cabezal de tubos en U, acá en el extremo este. Se doblan los tubos en U y vuelve a salir por la parte superior del intercambiador. Entonces, el fluido va a entrar por esta zona, va a seguir esta dirección y va a volver a pasar por el intercambiador, o sea, va a pasar dos veces. Y el fluido, en este caso, el fluido caliente estaría entrando por sobre los tubos, digamos, haría esto recorrido y finalmente saldría por el otro sector. Bueno, en este caso lo está mostrando sobre el en vez de entrar por acá, está entrando por acá. Pero bueno, básicamente es así como funcionan los intercambiadores de coraza y tubo. No, fíjense la simpleza que tienen, pero son de una efectividad importante. Tal es que su uso es totalmente, totalmente bueno. Su uso es muy amplio, está totalmente aceptado en todas las industrias que necesitan adecuar la temperatura de algún fluido que necesite entrar en la planta o entrar en producción. Entonces, básicamente, lo bueno de esto es que vamos a tener un fluido frío y vamos a tener un fluido caliente, razón por la cual nosotros tenemos que ubicarnos primero, en primer lugar, para antes de seguir hablando y de entrar en la teoría, como para que ustedes puedan entender, que como lo dijimos ya en los intercambiadores de calor de doble tubo,
tenemos un fluido que se distingue del otro. Hay un fluido que va a ser el fluido de proceso, que es el fluido sobre el cual nosotros vamos a diseñar el intercambiador de calor. O sea, necesitamos un intercambiador, por ejemplo, para calentar agua de tal temperatura a tal temperatura. Ese va a ser nuestro fluido de proceso, que además vamos a contar con el flujo o el flujo o la cantidad de esa agua que necesitamos calentar o enfriar de determinada temperatura a otra temperatura. Para eso nosotros vamos a usar un fluido que le vamos a llamar fluido de servicio, que es un fluido que está disponible en la cantidad que ustedes quieran, pero la cualidad que se nos va a presentar es que nosotros tenemos que determinar generalmente la cantidad, o sea, ¿qué vamos a necesitar? Si bien en el fluido de servicio nosotros lo contamos con gran cantidad en la planta, lo que nosotros tenemos que hacer es decir cuánto vamos a determinar de ese fluido de servicio y a qué temperatura obviamente va a salir. Entonces, en general los problemas de diseño tienen estos datos, digamos. Del fluido de proceso vamos a tener todos los datos físicos y además vamos a tener el requerimiento de qué cantidad y a qué temperatura entra y a qué temperatura sale. En cambio del fluido de servicio simplemente vamos a saber de que contamos una gran cantidad de él y que se encuentra a determinada temperatura. Y estará en nuestra atribución poder determinar cuánto necesito realmente de ese fluido de servicio y a qué temperatura va a salir. Básicamente, por allí pasan todos los problemas de diseño y obviamente, como vimos en intercambiadores de doble tubo, el objetivo siempre es la determinación del área de intercambio. Además de que nosotros vamos a tener que jugar con las variables del proceso, como ya lo dijimos en el intercambiador de calor de doble tubo, que son la caída de presión y el coeficiente de ensuciamiento o factor de obstrucción. Son las variables con las que nosotros vamos a tener que jugar para condicionar nuestro intercambiador de modo tal de que si deba estar sobredimensionado, ese sobredimensionamiento nos asegure un funcionamiento normal después de un año, preveyendo un ensuciamiento dado por nuestro factor de obstrucción. O sea que el objetivo también está en poder determinar, no en poder determinar, sino en poder adosarle a las condiciones del intercambiador que ese intercambiador no ensucie más que que el factor de ensuciamiento que nosotros elijamos. Bueno, básicamente o conceptualmente hemos planteado en qué se va a basar nuestro diseño. Siempre. Si bien en los problemas de los seminarios nosotros nos vamos a encontrar con problemas un poco más simples, digamos, porque donde prácticamente van a estar dadas todas las condiciones, en la vida real ustedes se van a cruzar con esta situación, con la que yo acabo de plantear, razón por la cual ustedes tendrán que verse en la responsabilidad de poder primero definir fundamentalmente cuánto es la necesidad de fluido de servicio y poder darle la temperatura que haga que el diseño del intercambiador sea de la forma más óptima posible. Bueno, vamos a entrar a ver ahora algunas ecuaciones. Vamos a compartir pantalla con nuestro libro. Así vemos las distinciones con los intercambiadores de doble tubo. Bueno, vamos a entrar acá. Aguantemos unos segundos.
Bueno, dentro de la clasificación de los intercambiadores de calor, recién acabamos de ver nosotros un intercambiador de tubos en forma de U, al que yo hacía referencia. Después, además de ese tipo de intercambiadores con aceitubo, tenemos los de cabezal fijo y los de cabezal flotante. Eh, Vamos a ver, bueno, acá está esquematizado cómo está formado un intercambiador de calor, que ustedes ya lo vieron, ¿no es cierto? Está formado por el haz de tubo, estos son los deflectores con los que va a contar la coraza y que tienen la particularidad de cambiarle de dirección al fluido de modo tal de generar o aportar mayor turbulencia dentro del intercambiador como para poder mejorar la transferencia de calor. Finalmente tenemos en ambos extremos de los tubos los espejos de tubo, que serían esto, y bueno, y esto que son las terminales y que va a depender del tipo de intercambiador que sea su formato. Bueno, después están conectadas acá la entrada y la salida a los tubos y obviamente la entrada y la salida a la entrada y la salida bueno, en este caso, esta es la entrada y la salida a los tubos y esta es la entrada y la salida a la coraza. Eh, Bueno, yo diría que le peguen ustedes una leída de las consideraciones generales, porque lamentablemente por ahí no vamos a tener mucho tiempo. Las ecuaciones llevan su tiempo para poder explicarle y para que ustedes las entiendan, y básicamente es ahí donde yo me voy a concentrar. De todos modos, para ello, por ahí debemos nosotros saber cómo se disponen los tubos. Los tubos pueden disponerse en forma de arreglo en cuadro, o sea que estén dispuestos de esta forma. Fíjense en ustedes, uniendo los centros de los tubos, se forma un cuadrado, o uniendo los centros de los tubos y que forme un triángulo, será el arreglo triangular. Un arreglo romboidal o cuadrado rotado, o un arreglo triangular con espacios para la limpieza. Si bien parece por allí un poquito tonto poder ver este tipo de arreglos, pero se van a dar cuenta ustedes, en la medida que la experiencia los indique, que se hacen muy necesarios este tipo de disposiciones porque van a facilitar fundamentalmente la parte operativa según el caso que se les presente. Bueno, yo diría que pasemos a las ecuaciones directamente. Acá tienen en este esquemita una disposición, digamos, de los baffles o o de las chicanas, que son otra forma de designar a los elementos que lleva la zona de la coraza y que les permiten a ustedes aumentar la turbulencia. Son distintos modelos que hay. Acá tienen este modelo, que es el convencional, que es el que nos he estado viendo, que hace que el fluido se mueva de arriba hacia abajo. Fundamentalmente, obviamente, cuanto más chicanas nosotros pongamos es porque estamos generando más turbulencia, y fundamentalmente esto va a modificar vuestro coeficiente pelicular de transferencia de calor, por lo tanto el coeficiente global de transferencia de calor. Después tenemos, si fíjense, este otro modelo de chicana, donde el fluido entra por acá y se desliza por la parte superior e inferior del disco y vuelve a entrar después a la chicana subsiguiente. Son, fíjense, este modelo indudablemente que va a generar mayor turbulencia. Y después tenemos la de doble disco, que son este tipo de chicanas dispuestos en los intercambiadores de calor.
eh, se usan y van a depender fundamentalmente de la disponibilidad de turbulencia que ustedes tengan en el diseño del intercambiador. Fíjense lo que yo les estoy diciendo de la disponibilidad. Y es un poco complicado poder entenderlo, pero en cuanto a nosotros manejemos las ecuaciones, ustedes se van a dar cuenta por qué hablo de esta manera. Bueno, los objetivos del diseño, obviamente, lo mismo que los intercambiadores de doble tubo, son determinar el área de intercambio de calor. Ese es el objetivo principal y obviamente en el camino ustedes tendrán que determinar la cantidad de calor que necesitan y obviamente determinar cuál intercambiador es el intercambiador necesario, si es un intercambiador puro o es un intercambiador de varios pasos por la coraza y el tubo. Y además, fundamentalmente es necesario calcular las caídas de presión para los intercambiadores de calor de coraza y tubo y lo que yo les adelantaba recién, que es el factor de obstrucción disponible. La ecuación de diseño es esta, fíjense que es muy parecida. Q es igual al coeficiente global de transferencia de calor sucio, U sub D, por el área de intercambio de calor, por el delta T medio logarítmico, por el F de T. La única distinción que tenemos respecto de los intercambiadores de doble tubo es este factor, que es un factor de corrección de temperatura que en cierta medida indica la eficiencia del intercambiador. Es la única diferencia con la ecuación de diseño de los intercambiadores de doble tubo. Ahora, esta ecuación se va a hacer la misma que la de intercambiador de doble tubo cuando este valor de F de T sea igual a 1. Eso va a suceder cuando el intercambiador de calor, casco y tubo, sea un intercambiador puro. O sea, un solo paso por la coraza y un solo paso por los tubos. Eso es un intercambiador puro y es importante que ustedes lo sepan porque habitualmente son preguntas de examen. Bueno, ¿cómo calculamos esta cantidad de calor intercambiado? Como ustedes saben, al tener dos fluidos, uno es el fluido de proceso y otro es el fluido de servicio, nosotros podemos calcular perfectamente la cantidad de calor intercambiado. ¿Por qué? Porque hay uno que lo cede y otro que lo recibe. Entonces, la ecuación para el fluido caliente será igual a Q igual a W grande por Cp grande por delta de T grande. Y la ecuación de intercambio de calor para el fluido frío será Q chico igual a W chico por Cp chico por delta de T chico. Ambos valores de flujo de calor van a ser iguales en la medida que nosotros aislemos de la mejor forma el intercambiador de calor. Ahora, para poder continuar el cálculo o la disposición de las ecuaciones, nosotros debemos definir quién va a ser el fluido caliente y quién va a ser el fluido frío, digamos. Ahora, si suponemos que el fluido caliente es el fluido de proceso y el fluido frío es el fluido de servicio, entonces del fluido de proceso vamos a conocer prácticamente todos los datos, por lo tanto Q grande estará determinado. Y del Q chico, como dijimos, estará para determinar qué cantidad necesitamos del fluido de servicio y cuál es su temperatura de salida. ¿Cómo se calcula? Entonces, teniendo los valores en la ecuación general de Q, para poder calcular el área, necesitamos calcular el delta T medio logarítmico por el F de T y necesitamos calcular el coeficiente global de transferencia de calor. ¿Vamos?
a ver cómo calculamos el coeficiente de transferencia de calor. Ustedes saben, porque ya lo vimos en el intercambiador de doble tubo, que la resistencia total, después de un año de funcionamiento del intercambiador, será igual a 1 sobre sub D igual a 1 sobre U sub C más RD, donde 1 sobre U sub C es la resistencia del intercambiador cuando está comenzando su funcionamiento, cuando está todo limpio, digamos. Y más RD, donde RD es la resistencia que se produce debido a las incrustaciones, deposiciones, debido en general a la suciedad que se deposita sobre las paredes de los tubos, tanto interior como exteriormente. Esto es clave. Fíjense que este es una sumatoria de resistencia, estamos hablando de resistencias a la transferencia de calor, y 1 sobre U sub D, sin duda a duda, será la resistencia de calor cuando el intercambiador ha funcionado un año, o sea, cuando está sucio hasta donde uno lo define, digamos. Entonces yo voy a definir a un año de servicio. Entonces esa resistencia será la resistencia que tendrá mi intercambiador cuando está finalizando ese año de servicio. Y que va a ser igual a la resistencia que tiene cuando el intercambiador está totalmente limpio, o sea, cuando comienza a funcionar, más la resistencia que se produce debido a todas las deposiciones e incrustaciones y suciedad que se deposite en la parte interior y exterior de los tubos durante un año de servicio. En general, los valores de RD ustedes los van a encontrar definidos justamente para un año de servicio. Habitualmente en todas las plantas lo que se hace después del año de funcionamiento se produce la famosa parada de fin de año donde se procede a la limpieza, por ejemplo, en este caso de los intercambiadores de calor, para poder comenzar de nuevo durante un año más. Bueno, además sabemos que la resistencia del intercambiador de calor cuando está limpio va a ser igual a la resistencia del intercambiador en los tubos, en la parte interior y exterior de los tubos. O sea, HI0 es el coeficiente pelicular de transferencia de calor interno referido al área externa. Y H0 es el coeficiente pelicular de transferencia de calor externo. Y la relación entre HI0 y HI y no es otra cosa que una relación de diámetro. O sea, HI0 se da igual a HI por DI sobre DI0, donde DI es el diámetro interno y D0 es el diámetro externo de los tubos. Y HI es el coeficiente pelicular de transferencia de calor interno. Bien, ¿cómo vamos a determinar cada uno de estos coeficientes peliculares? Bueno, usando la ecuación de Sider-Tate, ¿se acuerdan? Donde el formato de la correlación es igual al número de Nusselt, o sea, H por D sobre K, igual a alfa por Reynolds elevado a un coeficiente, por el número de Planck elevado a otro coeficiente, y por una relación de diámetros, perdón, una relación de viscosidades elevado a otro coeficiente. Este no es alfa, el que está acá, esto es A, donde A es un parámetro que obviamente ustedes saben que está definido para la correlación según los valores, o sea, concretamente, si bien acá nosotros aplicamos la ecuación de Sider-Tate, que es esta, muchas veces esta ecuación tiende a los valores de la ecuación de Colburn o de Dittus-Welter según cómo nos movamos con relación al número de Planck.
Eso ya lo vimos en fenómeno de transporte, todo eso se vuelve a repetir ahora, digamos, porque lo que hicimos en mecánica de los fluidos, perdón, no es otra cosa que presentar todas estas ecuaciones como para que hoy las podamos usar. A esta altura las podamos usar. La única particularidad que debemos tener en cuenta es que en la coraza nosotros no tenemos un tubo, sino lo que vamos a tener es una presentación distinta, por ende nosotros debemos allí adecuar el diámetro equivalente del formato que nos quede, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un diámetro equivalente para el cálculo de la presión y vamos a tener un diámetro equivalente para el cálculo de la transferencia de calor, como ya vimos en los intercambiadores de doble tubo. En los tubos el diámetro equivalente va a ser igual al diámetro interno, porque no hay otra cosa ahí. Y la resistencia total, debido a las incrustaciones, va a ser igual a la resistencia de las incrustaciones, deposiciones o suciedad que se produce en la parte interior de los tubos, más la resistencia que se produce por la deposición, incrustación o suciedad de la parte exterior de los tubos. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Bien, con eso entonces estaría prácticamente resuelto de cómo se maneja cómo se maneja o cómo se calculan los coeficientes globales de transferencia de calor. Lo único que habría que hacer acá la salvedad es que, fíjense ustedes que si bien nosotros, perdón, ¿dónde estamos? Acá. Que si bien nosotros, acá, tenemos, de acuerdo a las condiciones que se nos dé, vamos a tener vamos a obtener un valor de SD, ¿no es cierto?, de acuerdo a las decisiones que tomemos de cuál es el intercambiador de coraza y tubo que nosotros recomendamos. Ese SD, que es el SD calculado, lo tenemos que comparar al SD requerido. El SD requerido va a surgir de un abaco que se encuentra en la mayoría de los libros de transferencia de calor. En nuestro caso, el sugerido es el Kern, intercambiador de calor, el Kern, donde ustedes van a encontrar para los distintos fluidos cuál es el valor de SD que se produce, que es un valor que se obtuvo estadística y en laboratorio, de las dos formas, digamos, y se lo ha considerado bastante bien. Entonces, en general, de acuerdo al tipo de agua, de acuerdo al tipo de químico, ustedes van a tener una deposición que está tabulada para un año de funcionamiento. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es calcular nuestro SD, por ende le vamos a llamar SD calculado, y lo vamos a comparar con ese valor de SD sugerido o requerido, y nuestro valor de SD tendrá que ser en lo posible igual. Mayor, obviamente, mayor, mejor todavía, porque significa que nosotros lo que vamos a hacer es generar un área de intercambio mayor a la necesaria, digamos. Pero bueno, yo siempre opino que tiene que ser igual, más que mayor igual. Mayor igual no se va a notar. Vamos a tener un intercambiador de mayor tamaño que va a funcionar correctamente durante todo el año. Pero ¿cuál es el tema? Que mayor está cercano a mucho mayor, y mucho mayor significa un costo mayor del intercambio de calor, porque este valor está perfectamente ligado al cálculo del área de transferencia de calor. No se olviden que el coeficiente global de transferencia de calor tiene que ver con el cociente, por lo tanto, cuanto mayor sea su valor, menor será el área. Ahora, cuando hablamos de valores de SD, nosotros estamos hablando
de un milésimo o un 10 milésimo o un 100 milésimo. Y así es que cómo se puede llegar a agrandar nuestra necesidad de área. ¿Eh? Y por lo tanto nuestro intercambiador puede salir muy grande, digamos, frente a lo que nosotros realmente necesitamos. Bueno, hecha esta salvedad entonces, vamos a ver cómo se calcula la temperatura en este tipo de intercambiadores. Acá está. El delta T medio logarítmico sigue siendo, se lo sigue manejando de la misma forma que en el intercambiador de doble tubo, que será igual a la diferencia de delta T grande en la zona eh, a ver, para que quede un poco más claro, a ver si hay un gráfico acá, creo que sí hay un gráfico acá. No hay un gráfico acá, le está faltando el gráfico. Bueno, eh, bueno, el delta T medio logarítmico es delta T1 menos delta T2 sobre el logaritmo de delta T1 menos delta T2. Eh, el factor, fíjense ustedes que en el cálculo de la temperatura, cuando en el intercambiador de calor nosotros no tengamos un intercambiador puro, sino tengamos un intercambiador que tiene más de un paso por los tubos o más de un paso por la coraza, este valor de delta T medio de temperatura va a estar afectado por un valor de F de T. Lo habíamos anotado en la ecuación general de diseño de intercambiadores de calor. Acá está. Este valor de F de T. Este valor de F de T, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, va a depender de dos factores que son un factor R y un factor S que se define de esta forma, donde el factor R es igual a la temperatura del fluido caliente de entrada menos la temperatura de salida del fluido caliente sobre la diferencia de temperatura de salida del fluido frío menos de entrada del fluido frío. Esa relación de capacidades va a servir para calcular el valor de R y el valor de S en forma media similar, digamos, pero con una relación distinta, será igual a la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío, dividido la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Estos dos factores, R y S, van a servir para determinar cuál es el valor de F de T. Y fundamentalmente, este valor de F de T tiene que ser mayor al 0,75, sí o sí, porque si es menor al 0,75, ya les va a generar a ustedes un intercambiador de calor inadecuado. ¿Por qué? Porque se está yendo de los valores óptimos, digamos, y va a generar un intercambiador demasiado grande. ¿Por qué se produce este valor de corrección? Y bueno, por la pérdida de eficiencia que produce el intercambio, que se produce por las corrientes cuando ingresan al intercambiador, que si bien al principio entran en contracorriente con el fluido que va por los tubos, al volver a entrar se produce el efecto inverso. Y así es que se deba determinar este valor de factor de eficiencia. Bueno, acá está en cómo se saca los valores de FDT. Fíjense que tenemos los valores de R dispuestos en la abscisa y en cada curva tenemos los valores de S y con eso se saca el valor de FDT con el que ustedes van a corregir la temperatura. Y fíjense que esta gráfica es para intercambiadores 1-2, esta gráfica será para intercambiadores 2-4 y así sucesivamente tienen una serie de gráficas que ustedes van a tener que buscar de acuerdo al intercambiador que ustedes estén diseñando. ¿Qué nos queda por ver? La caída de presión. La caída de presión para el lado de los tubos es muy fácil, lo único que hay que determinar es el número total de tubos que tenemos y después las expresiones son las que ustedes ya conocen, las que vimos en los cálculos de cañería, dice que la caída de presión
en el lado de los tubos será igual al factor Fanning por la masa velocidad elevado al cuadrado por la longitud total de los tubos, por el número de tubos, sobre 2 veces la densidad, por la gravedad, por el factor de concepción de la gravedad, por el diámetro interno y por phi sub i, bueno, que es, como ya vimos, una relación de viscosidades. Más, en este caso, las cabezas de velocidad que tengan que ver con los cambios de dirección que sufre y que generan una caída de presión que es igual a 2 por la velocidad de masa o por el flujo másico elevado al cuadrado por el número total de tubos sobre la densidad por G sub C, que es un factor de concepción de la gravedad. Y después tenemos la caída de presión en la coraza, que sin lugar a dudas, en vez de usar el diámetro interno, en este caso vamos a usar el diámetro equivalente. Entonces vamos a tener que es igual al factor Fanning para el lado de la coraza por la velocidad de masa en el lado de la coraza elevado al cuadrado por el diámetro de la coraza, por el número de tubos, por la longitud de tubos y por el número de pasos por la coraza sobre 2 por el G sub C, por el diámetro equivalente, por la densidad, por B y phi. Phi, ya saben ustedes, es una relación de viscosidades. Y B son en realidad dos parámetros que indican los posicionamientos que tienen los tubos dentro de la coraza. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de disposiciones en triángulo y disposiciones cuadradas y disposiciones romboidales? Bueno, estas son dos distancias que ya las vamos a mostrar enseguida en un gráfico. Bueno, y después ustedes saben que si tienen más de un paso por la coraza, también se va a producir un cambio en la dirección, por ende tendrán que corregir ese valor. Y la velocidad de masa para el lado de la coraza va a ser igual al paso de los tubos por el caudal másico del fluido que circula por la coraza, por el número de pasos por la coraza, sobre B, que es la distancia de los deflectores, y D, que es y C, que es la luz de los tubos, digamos. Y D sub C, el diámetro de la coraza. Entonces, ese es cómo vamos a definir nosotros la masa velocidad por la coraza. También hay un valor de cómo se define la masa velocidad por los tubos, que ya lo vamos a ver enseguida. Bueno, acá hay un pequeño procedimiento, un resumen de cómo se produce la verificación. Esto es, hay dos planteos de problemas que habitualmente se presentan en los intercambiadores de calor. Uno es el que ustedes ya entren en una planta donde exista un intercambiador de calor y que por X causa no esté funcionando como debiera. Razón por la cual les dicen a ustedes, ingeniero, este intercambiador no sabemos qué es lo que le pasa, pero no está intercambiando la cantidad de calor que debiera intercambiar. O sea, en vez de estar soltándome el fluido de proceso a una determinada temperatura, lo está soltando a otra temperatura. Entonces ustedes tendrán que proceder a verificar ese intercambiador de calor, o sea, detectar cuál es la parte del intercambiador de calor que está fallando, digamos. En cuyo caso,
la serie de cálculos que hay que hacer, que es la que nosotros vamos a ver en los seminarios, tiene que ver con esta secuencia de cálculos que uno tiene que hacer. Por ejemplo, dadas las condiciones, lo primero que tienen que hacer ustedes es verificar si están primero todas las variables que ustedes necesitan, tanto del fluido de caliente como del fluido frío. Perdón, esto está mal. Perdón, vamos a corregir. Para el fluido caliente, supongamos ustedes van a necesitar conocer las dos temperaturas, porque ojo, en este caso nosotros no estamos diseñando, lo que estamos haciendo es verificando, entonces de golpe vamos a tener más datos de lo que probablemente ustedes necesitan, pero ustedes tienen que saber cuáles son los datos que pueden usar y cuáles no. Por ejemplo, las temperaturas de entrada y salida, obviamente del fluido caliente y del frío las tienen que conocer, porque van a verificar qué es lo que está pasando. ¿Cómo hago yo para verificar qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? Entonces, necesito todos los datos posibles. Vamos a conocer del fluido caliente y del fluido frío, los W, los C, o sea, los valores de las propiedades físicas, básicamente, y obviamente vamos a necesitar conocer cuáles son los valores de RD del fluido caliente y de RD del fluido frío, o sea, los valores de RD que están en los catálogos, o los que están sugeridos, o los valores que ustedes van a conocer como valores requeridos. Y además la caída de presión que se produce que produce uno y otro fluido. O sea, si depende de la selección que ustedes hagan o de lo que ustedes vean dónde están yendo. El fluido caliente puede estar yendo por los tubos, que es lo que habitualmente se hace, y el fluido frío puede estar yendo por por la coraza, pero no necesariamente es así, digamos, va a depender de otras condiciones que ya la vamos a ver. Entonces, para el lado de la coraza, ustedes, además, como el intercambiador lo están verificando, o sea, el intercambiador ya existe, ya está seleccionado, no lo tienen ustedes que crear, digamos. Entonces vamos a conocer el diámetro, el espaciado entre deflectores, los pasos, y por el lado de tubos van a conocer cualquier cantidad de tubos, la longitud, el diámetro equivalente, qué arreglo tiene y también los pasos. Entonces, del balance de calor ustedes van a determinar Q. El área ya la van a conocer porque es el área del intercambiador. Y la variación de temperatura media logarítmica de ambos fluidos la tendrán que calcular. Y además tienen los valores los valores del factor de obstrucción. Entonces, deberán determinar un D, el coeficiente global de transferencia de calor sucio. Bueno, ¿cómo se procede? En primer lugar, ustedes determinan la cantidad de calor, que el calor que recibe un fluido es porque el otro se lo entrega, por lo tanto son iguales, y WC por T2 menos T1, o sea, el calor que está otorgando o recibiendo el fluido frío es igual al calor que está entregando por el fluido caliente, que será igual a WC por T1 menos T2, mayúscula, ¿no? Acá estamos. Bueno, y después tendremos que la diferencia verdadera de temperatura, que se refiere al cálculo de los valores de los factores R y S, los podrán calcular y podrán determinar el valor correspondiente de f de t. Se podrá calcular el delta t medio logarítmico, porque son todos datos, y finalmente acá hay una cuestión, hay muchos libros que trabajan con
temperaturas promedio y hay otros que trabajan con una temperatura un poco distinta a la promedio y que se llaman temperaturas calóricas, que nosotros no la vamos a tocar, pero sí es importante que ustedes sepan que existen las temperaturas calóricas. Pero bueno, la determinación de las temperaturas calóricas es para no tomar temperaturas medias en el cálculo de los valores de las propiedades físicas. Bueno, después procedemos al cálculo del área, de las áreas de flujo. El espaciado de los deflectores. El diámetro del claro, o sea, del claro entre tubos, el diámetro interno de la carcasa, el paso por los tubos, PT, P sub T, y finalmente vamos a calcular la velocidad de masa, que es igual a W sobre A. A es esto, el área de flujo, y W es el flujo, de la sustancia que estamos mandando por la coraza. Calculamos el número Reynolds. Bueno, se obtiene el JH, que sabemos, intercambiador de doble tubo, que lo pueden hacer ustedes el cálculo gráfico o directamente calcular si es Tate para poder determinar el valor de los coeficientes periculares y con eso calcular el valor de los coeficientes globales de transferencia de calor. U sub C y U sub D. Y con eso calculan el valor de UCD, acá, que es igual a U sub C menos U sub D, sobre U sub C por U sub D. Y con los valores de UCD deberán compararlos con el RD. Fíjense ustedes, si el RD es igual o mayor al factor de obstrucción que nos da el diseño de nuestro intercambiador, se procede con el cálculo. Y si no nos da, ahí nomás se aborta porque el problema está allí, en el valor del RD. Después se procede a calcular los parámetros para el cálculo de la caída de presión. Estamos, no se olviden, del lado de la coraza. Y después se pasa al cálculo del lado de los tubos. Este valor de delta de P tiene que ser menor o igual a 10 libras por pulgada cuadrado o del valor el valor que dispongan en su bomba, digamos, como remanente para enviar ese fluido o para poder mandar ese fluido a través del intercambiador de calor. En general son 10 libras por pulgada cuadrado, pero no necesariamente va a ser ese valor de presión. Va a depender fundamentalmente, en el caso de la verificación, de la disponibilidad de la bomba que ustedes estén usando. Después pasamos al cálculo por los tubos y hacemos el cálculo de la caída de presión. Y obviamente en este caso también tendrá que ser menor o igual a 10 libras por pulgada cuadrado o al valor que ustedes dispongan de remanente en la bomba. Si está todo bien, ese intercambiador debe estar funcionando bien. Fíjense, este puede ser un pequeño problema de cómo se nos va, en la medida que nosotros vamos aprendiendo las operaciones unitarias, podemos ir atando una tras otra en la necesidad de los distintos equipos que vamos a ir presentando. Por ejemplo, pasado estas operaciones de transferencia de calor, que son los intercambiadores de calor y los evaporadores, vamos a entrar nosotros a lo que son los destiladores y las columnas de absorción, ¿no es cierto? Acá estamos frente a una columna de destilación y acá una columna de absorción. Y fíjense ustedes cómo
vamos a tener la particularidad de que en la ruta, en el camino de estos nuevos equipos, se nos van a presentar los equipos que ya aprendimos. Por ejemplo, acá vamos a tener un condensador, acá vamos a tener otro, acá otro, perdón, acá otro. Estos valores de T que tienen acá tienen o están involucrando un intercambiador de calor. O sea, estamos involucrando 1, 2, 3 intercambiadores de calor. En esta adecuación, digamos, de la temperatura de los productos que están saliendo de una columna de destilación y que están pasando a una columna de absorción. Obviamente detrás de un objetivo, ¿no es cierto?, que es el que habitualmente uno persigue persigue en una planta de producción cuando tiene un objetivo perfectamente definido. Bueno, hasta acá estaríamos con el tema de intercambiadores de calor. Vamos a ver ahora, conociendo todas las ecuaciones, si nos adentramos a un pequeño video que pueda resumir. Empecé a guardar los cambios, sí. Vamos a salir ahora de acá y vamos a ver si podemos meter un video. Quería comentarles que hay varios procesos de cálculo de los intercambiadores de calor. Nosotros nos vamos a circunscribir al que usa el CAM, que me parece uno de los más adecuados. Hay otros que simplemente incorporan algunos conceptos nuevos, pero que no difieren mucho de los procedimientos que se plantean en el CAM. Bien. Vamos a entrar a ver esta práctica que me interesa. Muy buenos días a todos ustedes. En este momento nos encontramos en el laboratorio de operaciones unitarias de Sevilla y yo soy José Carlos Alquieri. Y en estos pasos para encender el intercambiador de coraza y yugo. Primero se tiene que encender el interruptor general. Posteriormente se iniciará el arranque de la tina de calentamiento. Aquí podemos observar cómo la tina se encendió, en la cual podremos controlar las temperaturas posteriormente mediante un termopar o el termómetro. También se debe de encender la marcha de la bomba de alimentación y el encendido del software. Por este lado, contamos con la computadora, la cual recabará todos los datos para su posterior análisis. Por último, y no menos importante, tenemos un paro de emergencia, el cual se usará ante cualquier contingencia. Nuestro equipo de intercambio de calor de la marca Generatoris cuenta con 4 diferentes tipos de intercambio de calor. Nuestro compañero Miguel ya nos ha explicado el tipo de intercambio de calor mediante corazón, que es el que abordaremos en este video. Tenemos a su vez de este lado
similar al del tubo y coraza, sin embargo, este cuenta solo con un tubo concéntrico que rodea a otro tubo. A su vez, de este lado, tenemos un intercambiador de placas. Finalmente, tenemos este intercambiador que es de serpentín y tiene un agitador en el fondo. Para este video, como les mencioné, vamos a abordar únicamente el intercambiador de coraza y tubos, ya que consideramos que es el más didáctico y el que mejor resultado. Prosiguiendo con la explicación de nuestro intercambiador de calor de tubos y de coraza, vamos a proceder a aclarar los puntos más primordiales que fundamentan este sistema. En primera instancia, cabe destacar que vamos a tener dos tipos de fluidos, un fluido caliente y un fluido frío, porque al final de cuentas, como su nombre lo indica, estamos manejando un intercambiador de calor. Se va a transferir energía desde un fluido caliente hacia un fluido frío o viceversa. La fuerza motriz que va a fundamentar esta cuestión es un gradiente de temperatura, es decir, la presencia de una diferencia de temperaturas entre ambos fluidos va a ser la fuerza motriz que va a generar este intercambio de calor. ¿Cuál es el objetivo del intercambiador? Vamos a tener acá en nuestro intercambiador de coraza y tubos, interiormente dentro de los tubos va a comenzar la circulación de un fluido que en este caso va a ser aceite, el cual se va a encontrar a una temperatura elevada, unos 60 grados centígrados, que es un buen margen de operación. Por la parte exterior de los tubos vamos a tener agua. Esta agua se va a encontrar a una menor temperatura. Como veremos más adelante, va a provenir del chile, un otro tipo de intercambiador de calor cuya función va a ser enfriar el agua. Entonces, el agua que va a entrar a nuestro intercambiador de calor se va a encontrar a una menor temperatura con respecto al aceite. Esta diferencia de temperaturas es lo que va a generar una efectiva transferencia de calor, debido al gradiente de temperaturas, como mencioné previamente. En cuanto a los principios fundamentales de aquí, de nuestro intercambiador de calor, cabe destacar la siguiente información. En primer lugar, vamos a tener la presencia de dos mecanismos de transferencia de calor. El primero va a ser transferencia de calor por conducción y el segundo va a ser por convección. Inicialmente tenemos, como indicó mi compañero anteriormente, el aceite que se encuentra a una determinada temperatura. Este aceite va a ingresar a nuestro intercambiador de tubos y va a circular alrededor, a lo largo de ellos. Este fluido, en este momento, tiene la misma temperatura en todos sus puntos, en forma ideal. Esta temperatura se distribuyó por medio de convección. Cuando una región del fluido tiene una mayor temperatura que otra, surge un gradiente de temperatura que hace que poco a poco se vaya neutralizando el gradiente y quede la temperatura homogénea. Esto es antes de que ingrese a nuestro intercambiador de calor, cuando se encuentra en la línea de calentamiento. En el instante en el que ingresa en nuestro intercambiador de tubos y coraza, lo que sucede es que va a experimentar un pequeño choque térmico. ¿Por qué? Porque el intercambiador no tiene la misma temperatura que el aceite. Al contrario, va a tener la temperatura del agua. Entonces, en el momento en el que van a entrar ambas corrientes en contacto, se va a dar una transferencia de calor. Va a iniciar en el momento en que entramos ambos fluidos al intercambiador de calor. Lo que sucede a grandes rasgos es lo siguiente. Va circulando el fluido frío, en este caso viene siendo el agua, y una pequeña capa se va a adherir a los tubos dentro de los cuales se encuentra el aceite. Esta pequeña capa de moléculas de agua que se encuentra a una temperatura más baja que el aceite se le denomina capa límite. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en el que se adhieren esas moléculas, las moléculas de agua adquieren la misma temperatura que van a tener los tubos. Ese mismo gradiente de temperaturas es el que va a iniciar la transferencia de calor. Entonces, funciona como una especie de membrana, por llamarle de alguna manera, una membrana de energía. La capa límite va a ser la que permite el paso desde el calor que se encuentra dentro de los tubos para el aceite hacia afuera, porque siempre la diferencia de calor se da desde el fluido caliente hacia el frío. Entonces, el calor va a empezar a llegar mediante convección, porque las moléculas de agua que ahí se encuentran van a empezar a incrementar su energía cinética en la región cercana a la capa límite. Entonces, lo que sucede a grandes rasgos es que en nuestro intercambiador, en el agua,
está circulando, tenemos la capa límite y viene el calor proveniente del aceite y este se va distribuyendo a lo largo del agua a medida que ambas están circulando. Todo depende del arreglo, si es a contracorriente o si es paralelo. Este factor se abordará más adelante, pero ¿qué es lo importante? Que en el momento en el que entran ambos fluidos y se ponen en contacto, la temperatura del agua, que es el fluido frío, va a incrementar y por consiguiente vamos a lograr nuestro propósito, que es disminuir la temperatura del aceite que se encuentra dentro de los tubos a la salida debido al intercambio de calor por estos mecanismos que ya les mencioné de conducción y de convección. Lo que va a suceder es que la temperatura del aceite va a disminuir. Dependiendo de las ambas temperaturas y de cómo esté operando el sistema, vamos a tener una mejor o peor eficiencia para la transferencia de calor. Y todo eso va a depender a nivel planta piloto de a qué temperatura nosotros necesitamos tener el aceite. Cabe destacar que un punto sumamente relevante en este sistema es el tiempo de residencia de ambos líquidos. Para eso nos va a apoyar nuestra bomba que va a transportar el agua desde el chiller, un agua fría, la va a introducir en nuestro intercambiador de calor y la fuerza y la velocidad con la que se va a bombear el aceite al interior del intercambiador de tubos y de corazas. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué tanto tiempo estén en contacto ambos líquidos, evidentemente no directamente, sino a través del haz de tubos que aquí tiene, es el que va permitiendo esta transferencia de calor. Lo que va a suceder es que tiene que estar el tiempo adecuado para que se dé un contacto pertinente entre ambos fluidos y puedan intercambiar calor. ¿Esto qué quiere decir? Que si operamos a altas velocidades debido al tamaño reducido del equipo y de que es pequeño la longitud para que se dé la transferencia de calor, no va a ser eficiente. Vamos a necesitar disminuir las velocidades de ambos fluidos para que se encuentren en contacto en tiempo suficiente que permita disminuir la temperatura. Para esto que nos ayuda, nos va a ayudar el chiller. El chiller es un equipo que, como ya les había mencionado, va a intercambiar calor también, pero su función no va a ser la de calentar, sino en este caso va a ser enfriar. Entonces, vamos a proceder a ver el chiller, sus partes más importantes y ver cómo es que a nosotros nos va a ir transportando el agua fría para que entre en nuestro sistema y podamos hacer el adecuado intercambio de calor. Retomando lo que decía mi compañero Alejandro, aquí contamos con un chiller, que es un intercambiador de calor, que se encarga primordialmente de extraer la energía de un fluido, que en este caso es agua, para disminuir su temperatura. Primero que nada, hay que verificar muy bien el arreglo de mangueras que tenemos, ya que como pudieron observar, nuestro laboratorio cuenta con múltiples equipos. El arreglo es sumamente importante, ya que de esto dependerá que el agua entre o se almacene de forma correcta y se mande al equipo que uno lo está ocupando. Aquí podemos observar cómo el agua enfriada se almacena en un tanque recomendado para su posterior suministración al intercambiador de coraza y tubo mediante su bomba. Retomando lo que decía mi compañero Miguel, y si vamos de este lado al tanque que almacena el agua del chiller, podemos observar que en la parte de abajo, esa pequeña válvula que está ahí tiene que estar abierta. En este momento se encuentra abierta para permitir el paso del agua con esta manguera hacia nuestra bomba de alimentación que se encuentra en la parte de abajo. Procedemos a volver a encenderla. Okay. Y como se puede observar aquí, el agua empieza a entrar a nuestro intercambiador de calor. Ahora, este arreglo de mangueras hay que notar que está hecho a propósito para que sea un arreglo en contracorriente, porque como mencionó mi compañero Alejandro, existe la evidencia más limitada del contacto consciente y la resistencia de los fluidos, propiciando la transferencia de calor. Observamos en esta manguera de donde está entrando el agua, y por consiguiente la otra manguera, que es esta de aquí, es por donde está saliendo el agua, para retornar y ser enfriada de nueva manera. Ok, y en el caso del aceite, el cual vamos a programar desde este momento la temperatura a la que queremos que esté. Vamos a programarla a 60 grados. A 60 grados
Y dando OK y Escape, va a seguir calentando hasta que llegue a la temperatura que seleccionamos. Ahora el aceite es alimentado de este lado, como se puede ver está cayendo ahí, del lado contrario que el del agua. Es el propósito de que esté a contracorriente. De este lado se aprecia la salida de esta manguera, el cual retorna a nuestra tina de calentamiento que se encontraría abajo del aceite. Ahora, si venimos de este lado con el software ya encendido, la pantalla que nos encontramos, en la cual vamos a seleccionar nuestro tipo de intercambiador de calor. Como ya mencionamos, es coraza y tubos. Y la opción a elegir va a ser flujo paralelo o contracorriente. Una parte fundamental en la operación del Maltierkis, a nivel industrial e inclusive a nivel laboratorio, son los aspectos de seguridad que tenemos que tomar en cuenta. La parte primordial es el equipo operar de forma completamente segura, siempre y cuando no nos expongamos nosotros. Como podemos ver aquí en la parte inferior, tenemos la tina de calentamiento. Ahí sabemos que el aceite está a una temperatura de 60 grados centígrados. Por consiguiente, tenemos que tener la precaución suficiente para no entrar en contacto con esa zona. También, para que el equipo se encuentre operando adecuadamente, tenemos que manejar caudales tanto de líquido como de aceite. Tenemos que manejarlos relativamente bajos para evitar que el equipo se esté llenando de agua o de aceite a grandes velocidades y podamos generar problemas de operación dentro del mismo, como alguna pequeña explosión o alguna fuga de cualquiera de los dos fluidos. El agua no presenta un peligro tan grande, pero una fuga de aceite podría ser perjudicial para la salud. A continuación procederemos a operar nuestro equipo de forma completa. Ya se encuentra encendida la tina de calentamiento, por lo que iniciaremos encendiendo la bomba. En la parte de atrás, mi compañero Mike ya encendió el chiller para que esté circulando el agua y se encuentre a temperatura óptima. Dentro de lo cual cabe destacar que parte del agua que se está tomando del chiller termina aquí, en nuestro tanque de rotomoleo, mediante el cual podemos almacenar el agua que ya no estamos ocupando. Bueno, ahora ya hemos visto esa pequeña experiencia de laboratorio. Se la suelto como para que ustedes tengan un panorama un poco más claro, digamos, de este mundo de los intercambiadores de calor. Lo que vamos a ver ahora es un cálculo al procedimiento Kern, un poco de lo que acabamos de explicarle, de un intercambiador de calor 2.4, como para que ustedes se metan un poquito más en el tema de las verificaciones de los intercambiadores de calor. A ver, si no me equivoco es este. No, no es. El siguiente ejercicio dice así: una placa de hierro. Perdón. Muy buenos días tengan todos ustedes. En este momento nos encontramos en el laboratorio de operaciones unitarias de Pupay. Aquí les mostraremos algunos de los equipos más importantes que trabajamos. Mi nombre es Alejandro Vélez. Yo soy Miguel Sevilla y yo soy José Carlos Alquiri. Y en este momento les vamos a presentar el intercambiador de calor de tubos y corazón. Sin más preámbulos, con mi compañero Miguel
para que les explique el encendido del equipo. A continuación, les mostraré los pasos para encender el intercambiador de coraza y tubo. Primero, se tiene que encender el interruptor general. Posteriormente, se iniciará el arranque de la tina de calentamiento. Aquí podemos observar cómo la tina se encendió, en la cual podremos controlar las temperaturas posteriormente mediante un termopar o el termómetro. También se debe de encender la marcha de la bomba de alimentación y el Acá está. Chan, chan. Bueno, le prestemos atención a esto por un poco porque es rico en cuanto Para esta T2 tomamos el otro extremo. En cuanto al planteo, acá está Y se utiliza para calentar glicerina desde 20 grados Celsius hasta 50 grados Celsius por medio de agua caliente. Bien, entonces tenemos glicerina, que sería nuestro fluido de proceso, y que lo vamos a calentar de 20 a 50 grados, y para eso vamos a usar agua caliente, que entra a 80 grados centígrados, y bueno, va a salir a 40 El grados agua ingresa por los tubos. La glicerina tendría dos pasos por el casco. Hay uno y a cada otro. Pasa 2 veces la longitud del intercambiador. Esto porque hay un obstáculo en el medio. Bueno, después se utiliza para esto agua caliente que ingresa por los tubos a 80 grados Celsius y sale a 40. Para el agua se tienen 4 pasos por los tubos. Hay uno, hay otro, 3, 4. Bien, tienen 2 pasajes entonces por la coraza y 4 pasajes por los tubos. Es de 60 metros. Por lo visto acá la glicerina va a ir por la coraza y el agua caliente va por los tubos. El calor por convección es de 25 grados Celsius. El de la glicerina en el exterior del tubo. Las unidades son watts por cuadrado grados Celsius. 160 del lado interior del tubo. 160 por cuadrado grados Celsius. Desde aquí vemos que es mejor conductor el agua que la glicerina de acuerdo a lo coeficiente convertido en transporte de calor. Fíjense, y esto hago la aclaración, de que si bien acá H0, H sub 0 y H sub I están definidos, o sea, tienen los valores, habitualmente no es así. Siempre una de las cuestiones más trabajosas es la determinación de los coeficientes peliculares y del coeficiente global de transferencia de calor. En este caso están definidos y es nada más que para achicar el problema, digamos, para no hacerlo tan largo, porque si no se torna demasiado largo. Hay que determinar la velocidad de transferencia de calor en el intercambiador antes de que tenga incrustación y después de que se presenta esta sobre las superficies exteriores de los tubos. Hay un factor de incrustación de 6 por 10 a la menos 4. 6 por 10 a la menos 4 en unidades de metro cuadrado, grados Celsius por watt. Entonces se pide la transferencia de calor con incrustación y sin incrustación. Este es un intercambiador de calor 2-4, por lo que vamos a tener que utilizar el factor de corrección para poder determinar la transferencia de calor. ¿Cómo se calcula? El cálculo básico es utilizando la ecuación que hemos comentado. Esta de aquí.
utilizando el factor de corrección. La diferencia de calor es igual al coeficiente global por el área de la superficie de los tubos, por el factor de corrección, por la delta T media logarítmica del intercambiador a contraflujo. Entonces el factor de corrección se utiliza para ajustar el dato del delta T media logarítmica. Para esto entonces hay que calcular primero delta T1, delta T2. Por eso es la delta T media logarítmica. Delta T1 se considera en la entrada del fluido caliente y en la salida del fluido frío. Es indistinto cuál colocan primero. Realmente al realizar este cociente decimos si lo colocáramos al revés. Entonces eso es lo primero que vamos a calcular. Delta T1 es temperatura del fluido caliente a la entrada menos temperatura del fluido frío a la salida. Delta T2 es temperatura del fluido caliente a la salida menos temperatura del fluido frío a la entrada. Si hacemos el cálculo para nuestro sistema, vamos a requerir lo siguiente. Yo requiero coeficiente global de transferencia de calor, que es dato. Requiero un factor de corrección, que no es dato, pero yo lo puedo calcular a través de delta T de logarítmica. Y requiero obviamente el delta T de logarítmica en el sistema contraflujo. Entonces para esta ecuación yo cuento con datos de temperatura para poder calcular el delta T. El área la puedo calcular utilizando esta relación. El área del tubo que se aporta para el intercambio de calor es por el diámetro del tubo por la longitud. El diámetro del tubo se da también como dato. Es de 2 centímetros de diámetro. Entonces, el diámetro es 2 centímetros o bien 0.02 metros. Eso por la longitud total del intercambiador. Vemos que es un intercambiador de calor industrial. Por la longitud es bastante larga. 0.02 por 60 metros por ese cálculo nos daría 3.77 metros cuadrados. Ese es el área superficial que aporta el tubo a través del cual circula el agua caliente. Bueno, ahora vamos a considerar el cálculo de delta T media logarítmica. Bueno, en este caso vamos a tomar delta T1. Delta T1 como la temperatura del fluido caliente de entrada. El agua caliente entra a 80, menos la temperatura del fluido frío, es la glicerina, a la salida. La glicerina sale a 50. Entonces eso para delta T1. Para delta T2 tomamos el otro extremo. Yo tengo que es la temperatura de agua de salida. Temperatura caliente de salida, que es aquí, menos temperatura fría de entrada. Entonces tomamos otra vez los extremos. En este caso consideramos un intercambiador de calor a contraflujo. Ignoramos los pasos, solamente queremos este dato porque es el que se va a ajustar con el factor de corrección. Bueno, después de eso, si realizamos el cálculo de delta T a contraflujo, es delta T1 menos delta T2 entre el logaritmo natural de delta T1 entre delta T2. Nos quedaría 30 menos 20 entre el logaritmo natural de 30 entre 20. Entonces el delta T medio logarítmico es 24.7 grados Celsius. Ya tengo todo, excepto el factor de corrección. La calculamos. El factor de corrección se calcula en términos de estas temperaturas. Recuerden que hay que calcular dos parámetros, el parámetro P y el parámetro
R. Son los equivalentes a R y a S, chicos, así que no tengan... Lo que pasa es que hay otras bibliografías que T usan minúscula, recuerden que es la temperatura pronunciación en que va castellano, por el casco. la traducción en T castellano. mayúscula sería la temperatura del fluido que va por los tubos. En el casco va agua. Entonces es T2 menos T1. Agua. T2 es 40, T1 es 80. Aquí estamos considerando que el subíndice 2 indica a la salida. El subíndice 1 indica a la entrada. En el casco, bueno, ahí vimos que va glicerina. En los tubos vimos que va agua. Entonces, T2 es la temperatura de salida de la glicerina. Profe, una duda, ¿no es al revés? ¿La T minúscula no es la de los tubos? Sí, es lo que estoy revisando. Sí. El casco entra glicerina 20 y sale a 50. Por los tubos va agua caliente. Okay. Lo están considerando al revés a como lo habíamos planteado acá. Que anteriormente el libro mencionaba que T minúscula es la coraza, T mayúscula es el tubo. T minúscula es coraza, T mayúscula es el tubo. Okay. Lo están considerando al revés. T2 es minúscula, es la temperatura del agua. Sí, entonces aquí lo vamos a invertir. Bueno, entonces, de acuerdo a esto se va a invertir. Voy a corregir aquí. T minúscula entonces es de los tubos. T mayúscula es de la coraza. Se está considerando en los tubos va agua caliente. En la coraza va glicerina. Fría, entre comillas. Entonces sería temperatura final de agua menos temperatura inicial del agua entre temperatura inicial de glicerina menos temperatura inicial del agua. Si hacemos el cálculo con esa notación, entonces salida 1 es entrada en agua. Lo siguiente sería leer el factor de corrección. Voy a tener que P vale 0.67 haciendo este cálculo. R vale 0.75. Entonces, a partir de estos dos datos, yo necesito recurrir al gráfico correspondiente para un intercambiador de calor de 2 pasos por el casco, 4 pasos por los tubos. Para eso yo tengo el gráfico. Este es el gráfico 1118 sobre el libro de Senger, que menciona que es para un intercambiador de calor de 2 pasos por la coraza y cualquier múltiplo de 4 pasos por los tubos. Entonces, en este caso, nosotros sí tenemos 4 pasos por los tubos. Entonces, lo primero que hay que hacer es ubicar P. Y P yo lo leo aquí abajo en el eje X, 10.67. Entonces, más o menos yo aquí trazo esta línea vertical, 0.67. Luego, hay que cruzarlo con 0.75 de R. R
Vemos que son esas líneas curvas que vienen acá. Más o menos entre esta línea es 0.8, este es 0.6. Entonces yo tengo que cruzarlo más o menos con la de 0.75. Digamos que vendría más o menos así. Ahí habría que mejorar quizás la precisión. Si esta que viene aquí es 0.8, esta de acá es 0.6, a la mitad debería ser 0.7 y a la mitad de 0.7 con 0.8 estaría más o menos la de 0.75. Más o menos yo la tracé por ahí, quizás un poco más abajo, un poco más abajo. Entonces esa es la de P, esta es la de R que cruza con esa línea curva, esta línea verde. Entonces el factor de corrección se lee de acá. Cruzo entonces la P, la línea vertical, donde cruce con esta curva que es la correspondiente al valor de R. Yo tomo la intersección y trazo una línea horizontal, y donde cruce con el eje Y es el factor de corrección R. Yo de ahí leo más o menos arribita de 0.9, más o menos 0.91, 0.92, quizás un poquito menos, pero ese valor vamos a usar. Ya que tenemos el valor, resta realizar el resto de los cálculos. Ya tenemos todos los demás valores. Y se resuelve de la siguiente manera: es el coeficiente global de transferencia de calor que yo puedo determinar a través de los coeficientes convectivos. Tengo el área, F ya lo leí del gráfico, y delta T media logarítmico. Yo lo calculé más bien utilizando los delta T. La sumatoria de coeficientes convectivos se puede utilizar para calcular el coeficiente global de transferencia de calor. Esto es igual a 1 entre la sumatoria de cada coeficiente convectivo. Entonces sería el interno más el externo. 1 entre H1 más 1 entre H0 nos daría el coeficiente global de transferencia de calor. Este es el dato interior, el coeficiente convectivo del lado del agua. Este es el exterior del tubo, es el coeficiente convectivo del lado de la coraza. Y haciendo el cálculo nos debe dar más o menos 21.6 watts por metro cuadrado grados Celsius. Y ya directamente, este sería el caso sin incrustación. Sin incrustación, aquí no estamos considerando la resistencia de incrustación que vamos a considerar en el inciso B. Bueno, haciendo el cálculo, este es la 1, este es el área, este es el factor y este es el delta T. Nos da 1830 watts. Para el siguiente caso, bueno, vamos a considerar si existe ya incrustación. Es lo que pide el inciso B. Bien. La transferencia de calor después de que se presenta incrustación sobre el exterior de los tubos con un factor de incrustación conocido, 6 por 10 a la menos 4. En este caso, si existe esa resistencia de incrustación, yo la voy a incluir aquí con el valor del factor de incrustación. Se incluye en el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Yo tengo 1 entre H1 más 1 entre H0 más la resistencia por incrustación. Recuerden que, bueno, si en el intercambiador de calor se forma una capa de incrustación, esas son sales que perturban la transferencia de calor, ofrecen resistencia al flujo de calor. Esa resistencia se cuantifica en el factor de incrustación. Entonces yo le voy a incluir
coeficiente global se calcula como la inversa de 1 entre H interior más 1 entre H exterior más RF, el coeficiente o el factor de incrustación. Noten que como esta es una resistencia, el coeficiente global de transferencia de calor disminuye un poco. Yo 21.6 sin incrustación, con incrustación 21.3. La incrustación sí tiene cierto efecto. Uno es que disminuye el coeficiente global y como disminuye el coeficiente de transferencia, también va a disminuir la cantidad de transferencia de calor. Entonces es 1805 watts el resultado. Esto comparado con 1830, vemos una disminución de 25 unidades del total. 25 entre 1830 por 100. Lo podemos estimar como un pequeño porcentaje. Porcentajes, si ustedes lo calculan, le da más o menos 1.36%, 1.37%. Con respecto al valor sin incrustación. Entonces, bueno, la conclusión es que la transferencia de calor en este sistema con incrustación disminuye cerca de 1.4% el valor total de la transferencia de calor. Ese sería el resultado y la conclusión. Bueno, chicos, interesante el problemita. ¿Qué hora es? 11:54. Tengo. No sé si nos alcanza el tiempo para ver algo más. Yo quería entrar ya a la parte de evaporación, pero me parece que no nos va a dar tiempo. Bueno, dejemos acá, mañana continuamos con evaporación, o sea que vamos a ver evaporadores. No sé si hay alguna pregunta por allí que necesiten canalizar, háganmela vía el chat o me preguntan directamente. Si no hay ninguna pregunta, chicos, hasta mañana. Vamos a dejar de grabar.